Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con esta parejita de Up. En este vídeo comenzaremos ya con el patrón de Ellie. Recordar que el patrón de Carl ya lo hemos terminado, ¿vale? Para los nuevos o que sea el primer vídeo el que veis. Que sepáis que ya tenemos el patrón de Carl todo completo. Lo podéis encontrar en la lista de reproducción de mi canal, se llama Up, igual que la película, y ahí ya encontraréis los 5 primeros vídeos que corresponden al patrón de Carl y también a la lista de materiales necesarios tanto para tejer a Carl como a Ellie. Así que si queréis echar un vistazo a los materiales o tejer a Carl si todavía no lo tenéis, por ahí lo podéis encontrar. Y en este vídeo vamos a comenzar ya, como digo, con Ellie. Como es el primer vídeo, haremos su cuerpo hasta donde nos dé tiempo. Empezaremos por los brazos, las piernas y hasta donde nos dé tiempo del cuerpo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Entonces vamos a comenzar haciendo los brazos, así que con el color que hayáis escogido para color piel, comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 6 disminuciones y terminaremos la vuelta con un total de 6 puntos. Y ahora, desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 23, vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Después de la vuelta número 23 hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra. No hace falta que dejéis hebra larga para coser porque lo vamos a unir tejiendo. Y tenemos que hacer dos bracitos iguales. Aquí ya tengo el otro y ahora ya le vamos a colocar dentro los limpiapipas. Entonces, para colocarlo vamos a tomar la medida y lo vamos a doblar por donde sea la medida, ¿vale? Para que así la parte de abajo nos quede esta parte redondita y no se nos pinche el tejido. Ahora lo vamos a meter dentro del bracito, intentando que el limpiapipas no se nos doble, porque si se dobla después ya es muy difícil meterlo. Así. Y si sobra algo, con unas tijeras lo podéis cortar porque es muy finito y se corta fácil. Y entonces ahora vamos con las piernas. Continuamos con el mismo color carne y vamos a comenzar haciendo 5 cadenas. Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un aumento en la primera, ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena, 1 y 2, y en la última cadena que nos queda vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, 1, 2, 3 y 4. Ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y en la última hacemos un aumento. Terminamos la vuelta número 1 con un total de 12 puntos. Ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Una vez que llegamos a la vuelta número 8 vamos a hacer unos cuantos puntos para recorrer y llegar como más o menos a la mitad del pie, un poquito menos, ¿vale? Si esta es la mitad del pie, del empeine de arriba, vamos a recorrer puntos hasta que lleguemos más o menos por aquí en una esquinita, un punto o dos menos. Así que desde donde estamos, en mi caso yo voy a recorrer 1, 2, así, 2 puntos voy a recorrer yo. Y ahora vamos a tejer por la parte de dentro, por esta parte de aquí. Así que abrimos así el tejido, vamos a saltar este primer punto, así que no hace falta que levantemos ninguna cadena al inicio, saltamos este primer punto y a partir del siguiente vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Ahora saltamos el siguiente punto y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo más. Y ahí tenemos un total de 7. Ahora vamos a tejer por la parte de fuera. Así que no hace falta que levantemos cadena porque este primer punto lo saltamos. Y a partir del siguiente vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. El siguiente punto lo vamos a saltar y en el siguiente hacemos un punto bajo más. Y ya tenemos 5. Volvemos a girar para tejer otra vez por la parte de dentro. De nuevo saltamos el primer punto. A partir del siguiente vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Saltamos el siguiente y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo más. Y así terminamos con 3 puntos bajos. Ahora sí que hacemos una cadena y giramos el tejido. Y vamos a sacar así alrededor de todo este círculo que se nos ha formado aquí, sacamos un total de 12 puntos. Así que, como no he ido nombrando las vueltas, perdonadme, en la vuelta número 9 terminamos con un total de 7 puntos, en la vuelta 10 con un total de 5 puntos, en la vuelta 11 con un total de 3 puntos y ahora vamos a la vuelta 12. Así que en la vuelta 12 vamos a sacar 12 puntos alrededor. Así que empezamos sacando estos 3 que hay aquí detrás, por eso hacemos una cadena, para poder tejer el primero ya aquí en la esquinita. Así que hacemos 1, 2 y 3. Ahora en este lateral de aquí vamos a sacar 2 puntos por ahí, por donde vosotros veáis. Os metéis y sacamos por ahí uno y pues por ahí mismo otro. Ahora por esta parte de delante vamos a sacar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el otro lateral sacamos otros 2 puntos, igual que hemos hecho antes. Por aquí uno y más o menos por aquí otro. Y ahí ya tenemos un total de 12 puntos. Ahora, antes de seguir tejiendo, vamos a cortar el alambre para poder articular. Primero, en una de las esquinas del alambre, vamos a doblarlo haciendo así una especie de espiral, ¿vale? De espiral rectangular, tomando la forma del pie, para que se nos quede una buena base. Entonces vais ahí tomando la forma y hacéis una espiral para quedarlo como base. Y ahora el resto del alambre, vamos a ir sacando alambre y vamos a cortar un pedacito. El tamaño de mis muñecos ya os lo había enseñado en la lista de material, más o menos son unos 26 centímetros, entonces si estáis tejiendo con lo mismo que yo os quedará ese tamaño, así que cortamos como unos 26 centímetros a partir de lo que hemos doblado y por ahí será el tamaño del muñeco. Si estáis tejiendo con un hilo más grueso y con un gancho más grueso o más fino, pues ya eso vosotros lo tenéis en cuenta y lo variáis antes de cortar el alambre, más grande o más pequeño. Ya que tenemos el alambre cortado, le vamos a poner un poquito de celo o de cinta o cualquier cosa que tengáis aquí en la base, esta que hemos doblado, para que nos quede la base más rígida. Y ahora ya este alambre lo vamos a insertar dentro del pie y ya podemos rellenar un poquito también el pie. Y ahora seguimos tejiendo, vamos a la vuelta número 13 y comenzamos haciendo un punto bajo. Después del punto bajo vamos a hacer una disminución y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto, hasta llegar al final de la vuelta y terminamos con un total de 11 puntos. En la vuelta número 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 11 que tenemos. En la vuelta número 15 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que faltan para llegar al final de la vuelta, y terminamos con un total de 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 16 hasta la vuelta número 26, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Y vais rellenando la pierna según os haga falta. Ahora en la vuelta número 27 vamos a comenzar haciendo un punto bajo
Y a continuación de ese punto bajo vamos a hacer 2 disminuciones. Una y 2. Luego de las 2 disminuciones vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 2 aumentos de medio punto alto. Así que tenemos que tomar hebra, vamos al punto y ahí hacemos un aumento y hacemos lo mismo en el siguiente, otro aumento. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 12 puntos, los mismos que teníamos porque hemos hecho 2 aumentos pero también 2 disminuciones, así que seguimos igual. Ahora en la vuelta número 28 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 29 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Y a continuación vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer 2 disminuciones. Una y 2. Después de las disminuciones vamos a hacer un punto bajo, que es el que nos falta para terminar la vuelta, y acabamos esta vuelta con un total de 11 puntos. Ahora en la vuelta número 30 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, que son los que quedan para terminar esta vuelta, y terminamos la vuelta número 30 con un total de 12 puntos. Aquí ya se nos queda marcada la rodilla, así que vamos a darle un poquito de forma, yo se lo hago con el gancho, y si queréis doblar un poquito el alambre, así hacia atrás y luego hacia arriba, para que se le quede esta forma de aquí, esta curvita de aquí, pues así ya se le queda la forma a la rodilla. Acordaros de ir rellenando también ahí en la rodilla. Y ahora, desde la vuelta número 31 hasta la vuelta número 40, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Y vamos rellenando la pierna. Aquí estamos entonces en el final de la vuelta número 40, así que ahora en la vuelta número 41 vamos a comenzar haciendo 11 puntos bajos. Y después de los 11 puntos bajos hacemos un aumento. Terminamos esta vuelta con un total de 13 puntos. Y ahora en la vuelta número 42 vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos. Una vez que llegamos al final de la vuelta hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra. No hace falta que dejemos hebra larga. Y tenemos que tejer otra pierna igual, pero ya en la segunda pierna no cortáis la hebra al terminar. Aquí tengo ya la segunda pierna y después de la vuelta número 42 vamos a empezar ya con la unión de las dos piernas. Entonces, teniendo en cuenta que la pierna que acabamos de tejer, esta segunda pierna, va a ser la pierna derecha de la muñeca, tenemos que poner las dos piernas así parejitas, ¿vale? Y las vamos a unir por esta mitad de aquí, ¿vale? Esta sería la segunda pierna, que será la derecha de la muñeca. Ahora las tengo así hacia mí, entonces queda a mi izquierda, pero es la pierna derecha. Entonces tenemos que ir desde aquí, desde donde estamos, vamos a ir recorriendo puntos alrededor hasta que lleguemos a la mitad interior. Aquí, fijaros que tengo los pies bien rectitos, ¿vale? Hasta que lleguemos a la mitad interior de aquí. Entonces, desde aquí es desde donde estamos, os digo los puntos que me toca recorrer a mí, pero bueno, cada uno los que tengáis que recorrer para que lleguéis a ese lugar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo voy a recorrer 8 puntos y así me quedo en la mitad interior del muslo, ¿vale? Fijaros así como me quedo. Y ahora vamos a comenzar haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3,
y 4, y vamos a unir con la segunda pierna, colocándolas así bien parejitas, ¿vale? En el punto que quede así en la mitad interior también, para que nos queden bien parejas. Ahí nos vamos a unir haciendo un punto bajo, así, y tenemos que ir haciendo los 13 puntos bajos que tiene alrededor la pierna. Aquí ya tenemos uno, nos faltan otros 12 y vamos a ir alrededor haciendo los 13 que tiene la pierna. Una vez que tenemos los 13 puntos de alrededor de la pierna, vamos a hacer 4 puntos bajos en las cadenas que hemos hecho, un punto en cada una de ellas. Entonces vamos a ir a la primera cadena, ahí hacemos un punto bajo, en la siguiente otro, van 2, en la siguiente otro, y van 3, y en la última otro, y van 4. Luego de los 4 puntos bajos de las cadenas, nos vamos a pasar, vamos a quitar esta hebra de aquí que está estorbando, nos vamos a pasar de nuevo a la pierna en el siguiente punto que esté sin tejer, ¿vale? Aquí ya está tejido, vamos al siguiente y vamos a ir haciendo los 13 puntos que hay alrededor, igual que hemos hecho antes. Y una vez que tenemos los 13 puntos de la segunda pierna, de nuevo vamos a hacer 4 puntos bajos en el otro lado de las cadenas, un punto en cada cadena, ahí tenemos 1, a ver, 2, 3 y 4. Y finalizamos esta vuelta número 1 con un total de 34 puntos. Volvemos a nombrar las vueltas desde la número 1 porque ahora ya es la unión del cuerpo. Ahora, después de esta vuelta, vamos a unir ya estos alambres aquí en el medio para que no nos estén estorbando. Entonces, con el alicate los vamos a doblar así hacia el medio y después desde la mitad hacia arriba. Y por el otro lado vamos a hacer igual, dejando los pies bien parejitos, ¿vale? Dejarlos así rectitos antes de doblar. Sujetamos ahí las dos piernas para que no se nos giren los pies y lo doblamos hacia el medio y hacia arriba. Y ahora estos dos alambres de aquí de arriba los vamos a unir con un poquito de cinta, de celo o de lo que queráis. Así quedan ya unidos y ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 34 que tenemos. Después de la vuelta número 8 vamos a cambiar ya al color blanco, el mismo que hemos usado para hacer la camisa de Carl. Os comento que este cambio de color no es del todo obligatorio, ¿vale? Ya recuerdo que en la lista de materiales no os comenté que íbamos a usar el color blanco en Eli, entonces bueno, por si alguien no lo tiene, que sepáis que tampoco es obligatorio de todo porque realmente no se va a ver mucho. Fijaros, es solamente para hacer como si llevase camisa por dentro, ¿vale? O una camiseta interior. Entonces solamente se lo vais a poder ver así en las esquinas, porque ya luego con la chaqueta, pues eso, no se va a apreciar. Entonces, si alguien no lo tiene, no os preocupéis que no es obligatorio este cambio de color. Pero si lo tenéis, pues vamos a cambiarlo ya ahora. Entonces, el último punto de la vuelta número 8 lo vamos a cerrar con este color blanco. Y si no vais a cambiar de color, pues simplemente seguís tejiendo con el color piel y ya está. Y ahora en la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. Una y 2. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 14 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones nuevamente. Una y 2. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 30 puntos. Ahora en la vuelta número 10 y en la 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. En la vuelta número 12 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos. Y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. Una y 2. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto.
Después de los 10 puntos bajos hacemos de nuevo 2 disminuciones, 1 y 2, y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 26 puntos. Ahora, desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 18, vamos a hacer un punto en cada punto de los 26 que tenemos. En la vuelta número 19 vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Aquí un aumento, en el siguiente otro. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos, de nuevo vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2. Y ahora vamos a finalizar la vuelta haciendo 10 puntos bajos, que son los que quedan, y terminamos con un total de 30 puntos. Ahora en las vueltas número 20 y número 21 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. En la vuelta número 22 vamos a empezar ya con la unión de los brazos, pero no vamos a cambiar de color, vamos a seguir tejiendo con este color. Entonces comenzamos haciendo 5 puntos bajos, y después de estos 5 puntos bajos vamos a empezar a unir ya el primer brazo. Entonces nos pinchamos en cualquiera de los puntos del brazo, desde fuera hacia adentro, salimos así por el centro del brazo, y vamos a ir haciendo los 6 puntos que tiene el brazo alrededor. Aquí hacemos el primero, donde nos acabamos de pinchar, y vamos así alrededor del brazo haciendo los 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que tenemos los 6 puntos del brazo, vamos a unirnos en el cuerpo en el siguiente punto que esté sin tejer, ¿vale? Aquí ya está tejido, vamos al siguiente y vamos a hacer 15 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí empezamos con 1 y seguimos haciendo hasta tener 15. Y luego de los 15 puntos bajos vamos a unir el segundo brazo. Hacemos lo mismo, nos pinchamos en cualquiera de los puntos del brazo, desde fuera hacia adentro, saliendo por el centro del brazo, y vamos a hacer los 6 puntos que tiene el brazo. Ahí tenemos 1, 2, a ver, 3, 4, 5 y el número 6 lo tenemos aquí. Y ahí están los 6 puntos del brazo. Y después de hacer los 6 puntos del brazo volvemos a unirnos en el cuerpo, en el siguiente punto que esté sin tejer, ¿vale? Este está tejido, vamos al siguiente y vamos a hacer 10 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 23 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y vamos a repetir esto 5 veces más, lo de 5 puntos bajos y una disminución. Terminamos así esta vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Después de esta vuelta vamos a insertar ya el tubito de plástico, que yo aquí tengo ya un trocito, que es lo que me sobró de Carl. Entonces lo vamos a meter el alambre por dentro del tubo y ahí lo vamos a insertar para que quede el cuello más redondito. Le voy a meter un trocito más. Así lo tengo ya. Recordad que en la lista de materiales os explico que si no estáis articulando el cuerpo, sí es importante que pongáis un tubito rígido ahora para que luego la cabeza no se caiga, ¿vale? Ya si estáis articulando el cuerpo, esto no es obligatorio, solamente para que quede más redondito el cuello y para mí queda más chulo. Y ahora le vamos a colocar también un alambre en los brazos si los queréis articular. Entonces vamos a cortar un pedacito de alambre tomando así la medida de los brazos y vamos a doblar los extremos así, para que no se nos salga por el tejido.
Y este alambre lo vamos a meter en un brazo y en el otro, pasándolo por detrás de este otro que tenemos aquí, ¿vale? Metemos así en los bracitos. Así ya quedan articulados y ya se pueden levantar y colocar en cualquiera de las posturas, y vamos rellenando el cuerpo. Y ahora, antes de empezar la vuelta número 25, vamos a cambiar ya al color piel. Entonces, el último punto de la vuelta número 24 lo vamos a cerrar con el color piel. Este último puntito lo cerramos así. Y ahora en la vuelta número 25 vamos a tejer con el color piel 3 puntos bajos, pero lo vamos a hacer tomando solamente la hebra que está por la parte de dentro. En vez de tomar el punto completo, vamos a tomar solamente la hebra que está por adentro. Y ahí hacemos los 3 puntos bajos. Y después de estos 3 puntos bajos vamos a hacer una disminución, también por las hebras de dentro. Entonces tomamos esta hebra, tomamos la de al lado, a ver, ahí, y hacemos la disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 3 puntos bajos y una disminución, y recordar que lo hacemos por la hebra de dentro, así alrededor de la vuelta, y terminamos esta vuelta con un total de 24 puntos. Ahora en la vuelta número 26 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, ya vamos a tomar el punto completo, 1 y 2, y a continuación hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 2 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 27 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación vamos a hacer una disminución. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 28 vamos a hacer 6 disminuciones alrededor de toda la vuelta y terminaremos la vuelta con 6 puntos bajos. Y ahora desde la vuelta número 29 hasta la vuelta número 31 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Y así hemos llegado ya al final del cuerpo. Ahora ya tendríamos que empezar a hacer la cabeza, así que eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Pero no cortéis la hebra porque vamos a hacer la cabeza según vamos tejiendo, ¿vale? Seguimos haciéndola desde el cuellito. Así que bueno, pues así vamos por el momento con el patrón de nuestra Eli. Si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like o que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis y para mí es de gran ayuda. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y por ahí podéis seguirme en Instagram, en Facebook. Y así cuando terminéis algún proyecto de este canal podéis etiquetarme y yo lo veo, que me encanta verlos cuando los termináis. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo para hacer ya su cabeza. ¡Chao, chao!